Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:19 de la noche comenzamos la transmisión número 174 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Recuerden acompañarnos con el like, lo cual nos ayuda muchísimo, muchísimo contra la censura. En esta oportunidad vamos a establecer el foco en los masivos despidos decretados por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su gabinete de ministros, respecto a lo cual no solamente vamos a presentar las novedades informativas, sino que por sobre todas las cosas vamos a desenmascarar las causas detrás, vamos a desenmascarar las razones de esta reestructuración masiva, como la caracterizan en los medios occidentales, y asimismo, vamos a presentar las consecuencias de esta decisión gubernamental del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Antes de comenzar con esto, con el plato fuerte, quiero sin embargo que recorramos el frente de batalla para presentar las novedades más importantes relativas a lo militar, a las cuestiones, al desarrollo de los enfrentamientos, como así también presentar las novedades más importantes en lo político militar. Y por cierto, estos últimos 5 o 6 días, curiosamente, estuvieron caracterizados por la escasez de novedades, la escasez de informaciones relativas al desarrollo del conflicto en el frente de batalla, después de 2 o 3 semanas de muchísimas novedades y correspondientemente muchísima información. Recordarán que durante las últimas 3 semanas prácticamente todos los días presentábamos novedades relativas a los avances rusos por sobre todas las cosas en el frente de Pokrovsk, aunque no solamente en el frente de Pokrovsk. Bueno, estos últimos 5 o 6 días, curiosamente, presentaron esta característica, de repente un vacío informativo por sobre todas las cosas en los canales de información y en los canales de Telegram, naturalmente también, pro-ucranianos. Y esto, de hecho, generó la noticia, generó la versión relativa a una estabilización del frente. Sobre esto voy a presentar algo a continuación. Pero antes quiero realizar una aclaración respecto a esto de la falta de información en los canales informativos ucranianos. Porque alguien podría, con toda razón, responder, bueno, si los ucranianos no presentan informaciones, ¿por qué no presentamos entonces las informaciones prorrusas? Bueno, en el espacio informativo y más aún en el espacio informativo relativo a las novedades militares, de alguna manera los canales de información prorrusos y pro-ucranianos, como así también los pocos neutrales, generan una suerte de compensación necesaria para que podamos realizar análisis más o menos serios, más o menos objetivos, entre comillas. ¿Por qué? Porque solo podemos determinar los avances y los retrocesos rusos a partir de las informaciones de los canales ucranianos, y solo podemos determinar los avances y los retrocesos ucranianos a partir de las informaciones de los canales prorrusos. ¿Por qué esto? Bueno, por dos maneras. Básicamente, comencemos quizás con un ejemplo. Y solamente presento esto de la necesidad de información de ambas partes para poder realizar un análisis más o menos serios. Presentemos el ejemplo de un avance ruso. ¿Cómo podemos determinar la certeza relativa a un avance ruso en el territorio? Bueno, precisamente de dos maneras. O bien por que un canal
pro-ucraniano o un mapeador ucraniano convalida este avance en su mapa, entonces si un mapeador ucraniano presenta un avance ruso, evidentemente ese avance ruso responde a la realidad, por lo menos en la gran mayoría de los casos, o de lo contrario, muchas veces podemos realizar la conformación de avances rusos o incluso eventualmente ucranianos a partir de la publicación por parte del enemigo de videos con ataques a posiciones tomadas por, en este caso, los rusos. Entonces, si los rusos realizan un avance, solo podemos convalidar ese avance a partir de un video publicado por los ucranianos de un ataque contra esas posiciones tomadas por los rusos, por lo general videos de ataques con drones. Entonces, esta curiosa desaparición, este curioso vacío informativo, este curioso silencio informativo, por sobre todas las cosas del lado ucraniano durante los últimos días, generó mucha sorpresa y generó incluso la versión de una supuesta estabilización del frente y por sobre todas las cosas del frente en Pokrovsk. Y no por nada, y atención a esto, porque vamos a realizar una deconstrucción de esto, vamos a desenmascarar la falacia de la estabilización. Incluso el propio comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Sirski, en una entrevista concedida ayer a CNN, presentaba precisamente esto. Atención, esto en inglés, pero con subtítulos más o menos entendibles. Un pedacito, por cierto, en esta entrevista, para mí Sirski aparecía borracho. Y no lo estoy caracterizando de manera irónica, no, aparecía medio borracho, como farfullando las palabras, como, bueno, ya va a aparecer ahí. Of Pokrovsk. So, entonces, has it been strategically a success and even tactically a success, what you've done in Kursk? And do you think you might lose Pokrovsk? Petrovsk, no, sino Pokrovsk. Bueno, la pregunta de la periodista básicamente no cometió un error en Pokrovsk, en Kursk, porque los ucranianos, porque así como pudieron conquistar estos territorios, retroceden en Pokrovsk cotidianamente. Y aquí la versión de Sirski respecto a esta supuesta estabilización. Atención. We do everything possible not to lose Pokrovsk. No, para no perder Pokrovsk, no Borkovsky. We increased our defense capability in the area. Indeed, over the last 6 days, the enemy hasn't advanced a single meter in the Pokrovsk direction. Ahí. De hecho, solo voy a presentar este pedacito. Quizás mañana realicemos una transmisión con más sobre esto. Por cierto, una vez más, lo remacho por segunda vez. En esta entrevista, así como Zelensky, lo recordarán en cuántas oportunidades Zelensky aparece pasado de droga, pasado de cocaína, como los cocainómanos, ¿no? Súper excitado, como si, ¿no? Como alguien tomando 75 cafés en media hora, ¿no? Con el efecto de las drogas, no recuerdo ahora el nombre concreto, de estas drogas estimulantes, esa es la palabra correcta. Bueno, acá este muchacho aparecía borracho, balbuceando, pero bueno, lo concreto, más allá de esto. ¿Cuál es la versión de Sirski el día de ayer? Bueno, en los últimos días los rusos no realizaron ni un metro de avances, no pudieron realizar avances transversales. Por eso, bueno, lo de Kursk representa un éxito y el frente ahora aparece estabilizado. Esa es la versión de ayer a partir de la desinformación generada por los propios canales de información ucranianos. Y qué curioso que precisamente hoy, y aquí presentamos algo más, hoy mismo, un poquito más fuerte, llegó esta mañana escoltado por aviones de combate. Volodymyr Zelensky se encontró con los ministros de defensa de los países aliados en la base militar de Ramstein, cerca a la ciudad de Frankfurt, en Alemania.
Qué curioso que justamente hoy, por sorpresa, después de estos 5 o 6 días de ausencia de información, por sorpresa fue realizada una reunión de la OTAN en Ramstein, aquí en la base militar de los Estados Unidos de América en Alemania, una de las más importantes, por cierto, la famosa banda alemana de heavy metal o de metal o metal gótico, o como la caractericen, bueno, la famosa banda Rammstein presenta el nombre de esta ciudad precisamente por esta razón. Qué curioso que hoy fuera realizada. Esta reunión fue realizada no solamente por los habituales asistentes, sino que también participó Zelensky. Sí, realizaron la reunión en Ramstein con la participación sorpresiva, imprevista de Zelensky. Presento todo y después realizo el análisis al final. Mientras su país sufre frente a la ofensiva rusa, el presidente ucraniano pidió más armas a sus aliados occidentales. El número de sistemas de defensa aérea que aún no han sido entregados es significativo. Esto es lo que se acordó y lo que no se ha implementado completamente. El mundo tiene suficientes sistemas de defensa aérea para garantizar que el terror ruso no tenga resultado. Bueno, lo habitual, ¿no? El pedido y el reclamo de armas, el reclamo por los retrasos. Esto del mundo tiene suficientes sistemas. En realidad, eso no corresponde con la realidad. Los países occidentales no despachan más sistemas antimisiles Patriot o de otro tipo por la falta de las baterías, la falta de las municiones, más allá de las reservas estratégicas reservadas por cada uno de los países por la eventualidad de una guerra en la cual participen. No van a despachar, obviamente, todas sus defensas, pero despachan la producción en curso y no pueden despachar más porque no pueden, porque carecen de el material en concreto por la deficiente producción de estos sistemas de defensa. Bueno, aquí, bueno, lo redondeamos esto. El ministro de Defensa alemán respaldó la crítica del presidente ucraniano, lamentando los retrasos en las entregas de sistemas de defensa antiaérea. Estoy un poco decepcionado como él, puedo entenderle perfectamente, porque acordamos en Washington entregar más sistemas de defensa antiaérea Patriot. Volodymyr Zelensky también reiteró su pedido de armas de largo alcance para golpear directamente al territorio ruso, una línea roja que Estados Unidos no quiere cruzar, temiendo una escalada en el conflicto con Moscú. Sin embargo, el país norteamericano va a anunciar un nuevo plan de ayuda militar para Ucrania. Me complace anunciar que el presidente Biden... Bueno, esta es la otra novedad importante de esta reunión, del llamado Grupo de Defensa de Ucrania, Kursk, en Ramstein, en la base aérea estadounidense en territorio alemán, en Ramstein, la cual fue realizada esta mañana, que determinaron, bueno, por un lado, la donación de $250 millones en armamento por los Estados Unidos. Y por otro lado, algo no dicho en este reporte, por cierto, el reporte de France 24, por eso así con acento francés, 77 Leopards 1, bastante anticuados, por cierto, Leopard 1A5, prometidos por Alemania, Países Bajos y Dinamarca, bueno, ante el reclamo una vez más de Zelensky, tanto por la falta de cumplimiento de las promesas relativas a la entrega de sistemas antiaéreos, como el reclamo por más armas y, bueno, esto ya conocido por todos ustedes del machacar y machacar con el pedido de la autorización para los ataques en la retaguardia profunda en territorio ruso, bien lejos del frente de batalla. Esas son las grandes novedades del día de hoy. Informará hoy sobre un nuevo programa de ayuda a la seguridad para Ucrania dotado con $250 millones. Este programa creará capacidad para satisfacer las cambiantes necesidades de Ucrania.
Después de la base de Ramstein, el presidente ucraniano se dirigió a Frankfurt para encontrarse con el canciller alemán Olaf Scholz, cuando Berlín prevé una reducción de la ayuda militar en su proyecto de presupuesto para 2025. Bueno, hasta ahí. Qué vergüenza ajena genera, por favor, Olaf Scholz, Pistorius, Annalena Baerbock y toda esta sarta de impresentables aquí en Alemania. Bueno, aquí la explicación de el vacío informativo de los últimos días con el objetivo de generar la sensación de la estabilización del frente, por sobre todas las cosas del frente en Pokrovsk. Recordarán la enorme cantidad de noticias relativas a avances presentadas aquí e incluso en los medios de comunicación occidentales. No podían más que presentarlas tarde o temprano. Bueno, entonces realizaron esta estrategia de vacío informativo para que hoy Zelensky personalmente pudiera presentar esta versión, pudiera presentar esta falacia de la estabilización. Un día antes, el propio Sirski, en una entrevista con CNN, lo presentábamos recién, también remachaba esto, lo de la estabilización. Claro, estabilización frente a la falta de información y junto a ello el pedido de más armas. Claro, si nosotros ya con la capacidad de detención del enemigo, entonces queremos, por favor, más, por favor no, entonces queremos más armas, queremos más dinero, porque nosotros pudimos con el enemigo, pudimos acometer una ofensiva exitosa, al final de exitoso nada, pero una vez iniciada la ofensiva en Kursk con su correspondiente campaña mediática, ahí el pedido de más armas y dinero recibido, y ahora con esta mentira de la estabilización, el pedido de más armas y más dinero, recibidas las promesas, 250 millones de dólares adicionales, nada más y nada menos. ¿Cómo ayudarían esos 250 millones de dólares estadounidenses en las escuelas, en los hospitales estadounidenses? Bueno, en un sistema sanitario universal, ¿no? Por lo menos en un sistema de seguridad social universal, algo inexistente en Estados Unidos, a pesar de la publicidad relativa al Obamacare. ¿Cómo ayudarían allá en lugar de tirados a la basura o en realidad tirados en armas y destinados a la muerte? Y además de esto, la promesa de 77 Leopards. Así que esa es la razón de esta estabilización. Y qué curioso que poco después de culminada esta reunión y poco después de hechas estas promesas, de repente una catarata de informaciones, la gran mayoría de ellas ligadas a avances rusos en el frente. Las vamos a presentar a continuación. Esto, obviamente, liberado después de esta reunión. Comencemos entonces a recorrer el frente. Lo vamos a recorrer de manera relativamente rápida con algunas novedades, porque hoy queremos presentar una vez más la cuestión principal de la reestructuración del gabinete de Zelensky. Por eso hoy simplemente algunas pequeñas novedades. Bueno, aquí el frente, sí. Bueno, lo dicho sobre la reunión en Ramstein, así que eso ya presentado. Comencemos con la primera noticia importante. Esto en el frente sur, esto en Donetsk, aquí Donetsk, el Oblast de Donetsk. En el sur, en el frente conocido por sobre todas las cosas por aquí por Vuhledar, pero una novedad bastante interesante difundida hoy, pero relativa al día de ayer y de antes de ayer, la toma, la conquista rusa de la ciudad de, el nombre de esta ciudad, por aquí, de Prekistipka, en una zona hasta hace no mucho tiempo sin muchos avances, sin muchos retrocesos, sin muchas informaciones. Primero apareció este video. Vamos a presentar todo. Primero apareció esto. Bueno, sin música por cuestiones de copyright. Aquí el video del avance
de los tanques y vehículos blindados rusos. Por cierto, una conquista prácticamente sin ninguna resistencia. Este es el primer video difundido. Y este video determinó que la gran mayoría de mapeadores, por cierto, los avances, la conquista fue realizada por la Brigada de Infantería de Marina Rusa número 40, bastante conocida, por cierto, una historia bastante larga, incluso desde la Segunda Guerra Mundial. Este video determinó que los mapeadores, establecieran esta zona, ¿sí? Generaran este cambio en el mapa porque supuestamente el ataque había comenzado a la derecha, en el oeste, lo más lógico en realidad, proveniente de Pavlivka. Pero poco después, esto bastante interesante, poco después, de repente, este video, bastante más largo, lo presentamos entero también. Bueno, un video más largo, primero con las imágenes de... Esto aparece ahí. Primero con las imágenes del trabajo de artillería previo, de los ataques de artillería previo, por cierto, con artillería de lanzallamas, ¿no? Esos sistemas de lanzallamas TOS-1. Aparentemente, las fuerzas de defensa ucranianas ya habían abandonado el lugar anteriormente, ya habían abandonado la localidad de Prekistipka. Aquí, bueno, nuevas imágenes, menos mal, porque si no, qué fea muerte, la muerte calcinado por un sistema de lanzallamas TOS, o muerto quemado o muerto por el golpe, por el desgarro de los órganos internos, por la extracción del oxígeno previa a la llamarada. Así que, bueno, aquí... Bueno, interesante la operación combinada, por un lado con tanques y vehículos blindados y por otro lado muchas motociclistas. Nosotros alguna vez presentamos algún video aquí relativo al entrenamiento de esta más o menos nueva, aunque en realidad no, pero bueno, en la guerra en Ucrania un medio de transporte relativamente nuevo. Bueno, aquí el trabajo de limpieza de las trincheras, la utilización de motos de enduro. Bueno, esto aquí, pausa. Motos de enduro para acometer ataques rápidos, por lo general, no siempre, a veces con un solo soldado, a veces con dos. Presentamos aquí los videos del entrenamiento de estos motociclistas o motoqueros, incluso algunos videos en los cuales bueno, respondían en movimiento, debían responder a los ataques de los drones. Pero bueno, yo no he recordado videos como estos de motocicletas implicadas en una operación conjunta de manera tan clara, ¿no? Por un lado los tanques, por otro lado la infantería motorizada, por otro lado la infantería motorizada en bicicleta, la infantería, sí, de motociclistas. Y aquí lo interesante, este video también, aquí lo podemos... aquí, sí. Estas las imágenes previas, difundidas también hace poquitito, de la huida, el repliegue de la Brigada de Infantería Motorizada número 58 de Ucrania antes del ataque. Por eso la falta de resistencia, con lo cual, un poquito más rápido. Bueno, ahí. Básicamente este movimiento, aquí la geolocalización de estas imágenes, ¿sí? El repliegue hacia Shakhtarsk. Y lo interesante también de este segundo video, y esto generó cambios en algunos de los mapeadores, después de aquí, un poquito más adelante, un segundito. Acá, esta imagen de aquí. Esta imagen de aquí, con los tanques, ahí clarita, ¿verdad? En pantalla para ustedes, sí. Los tanques proviniendo de
en esta dirección. Y atención a estos edificios acá. Granjas, evidentemente, ¿no? Bueno, ahí la imagen del movimiento de los tanques, con lo cual, a partir de estos videos, pudimos determinar que en realidad los ataques, si bien presentaron un frente, una ofensiva oriental proveniente del oriente, por sobre todas las cosas, fueron acometidos desde el occidente. Este es el recorrido de los tanques, así. Y si no quieren acompañar mis palabras, aquí la prueba, ¿sí? Aquí la prueba, aquí las granjas en cuestión. Las granjas recién mostradas en el video. Bueno, y los tanques viniendo así, ¿sí? Con lo cual, y por cierto, los ucranianos huyendo por aquí. Con lo cual, casi con seguridad, los tanques rusos, en este caso, realizaron el siguiente recorrido. Recorrieron esta carretera hasta aquí. Aquí realizaron un giro a la derecha y a partir de aquí acometieron por occidente esta localidad. Con lo cual, esta otra pequeña localidad acá de Solota Niva, evidentemente, y según algunos mapeadores ya acá comienzan a rectificar, ¿sí? Esto también aparece controlado, aparece tomado por Rusia. Así que deberían rectificar los mapeadores con esto, así, ¿sí? Todo este territorio fue conquistado por Rusia, tanto esta localidad aquí como esta otra localidad. ¿Y por qué la importancia de esto? Aún sin acometer directamente a Vuhledar. Bueno, por la táctica de pinzas, ya presentada varias veces aquí contra Vuhledar. Recuerden que contra Vuhledar Rusia realizó 3 ofensivas fallidas contra esta fortaleza, ¿sí? Y no pudo, con lo cual los rusos determinaron, bueno, muchachos, si no podemos de frente por la fortaleza de este inexpugnable de esta ciudad con edificios soviéticos en altura, bueno, entonces comencemos. Un ataque por la derecha y un ataque por la izquierda y generemos un caldero, generemos un embolsamiento. Y aquí, bien clarito, bueno, la pinza por la derecha, bien clarita, aquí en la toma de la carretera, la autopista entre Konstantinivka, esta famosa, y Vuhledar. Hoy las últimas versiones ya presentan información relativa a el avance sobre Bodiane de las fuerzas rusas aquí. Esta es la pinza por la derecha, incluso aquí adelante ataques de artillería, esto siempre preparatorio a un avance previo. Y ahora presenciamos la pinza izquierda, en una zona básicamente desactivada o sin grandes novedades, de repente la reactivan, pinza izquierda con esto, con el objetivo de generar el embolsamiento aquí de Vuhledar. Así que nuestro análisis previo respecto a la táctica de pinzas sobre Vuhledar, confirmado una vez más, ningún descubrimiento, porque por lo general en esta guerra de desgaste, la estrategia rusa, por lo general, cuando colisionan, cuando colisionan de manera directa contra una defensa muy fuerte, en lugar de machacar con avances, básicamente realizan una pausa, comienzan con una estrategia de desgaste a través de la infantería convencional, la infantería de misiles, los bombardeos, los ataques de helicópteros, los drones, bueno, todo el arsenal ruso poquito a poquito y mientras tanto van conquistando los flancos para finalmente realizar un ataque por los flancos y de frente, ¿sí? Esa es la estrategia en Bakhmut, en Avdiivka, bueno, aquí en Vuhledar, lo mismo en Pokrovsk, básicamente, presenciamos lentamente la formación de esas pinzas también. Así que esa una de las novedades tras el fin de esta
este vacío informativo deliberado, ¿sí? De este silencio de radio deliberado. Y lo interesante en este caso, antes de presentar la próxima novedad en el frente, lo interesante el retroceso ucraniano desde aquí hasta aquí, antes del avance, ¿sí? Esto como una demostración de, bueno, de que no pueden otra cosa. Y de hecho, esto genera sentido en términos militares para Ucrania. La estrategia de defensa hasta el último ucraniano, eso representa en términos militares el sinsentido, ¿sí? Realizo la aclaración porque seguramente muchos reaccionarán irónicamente, qué cobardes. En realidad, si una unidad aparece superada, su entrega hasta la muerte en realidad connota un error estratégico, ¿sí? Mejor retroceder, establecer nuevas posiciones, nuevas defensas y a partir de ahí sí generar de alguna manera la detención de los avances rusos. Así que esto, por un lado, inteligente, o por un lado, está la lógica militar, esto de las defensas hasta el último ucraniano, esto caracteriza a esta guerra de sinsentido y responde únicamente a la locura política de los directivos. Ningún militar determinaría esto en base a su conocimiento militar. Por un lado, inteligente, pero por otro lado, una confesión también de impotencia, de que no pueden más que eso. Si superados por los rusos, entonces deben retroceder. ¿Qué otra novedad? ¿Qué otra novedad? Bien, importante de estos últimos días. Bueno, la otra interesante, aquí a partir de una fotito, y por cierto, esta fotito geolocalizada aquí en esta iglesia, ¿sí? Esta es la conquista del pedacito faltante de Krasnohorivka, ¿sí? Del pedacito, por sobre todas las cosas. Bueno, si bien toda esta zona también añadida al control ruso, lo importante aquí, la toma de esta parte oeste de Krasnohorivka. Y lo importante de aquí, una vez más, la estrategia de pinzas soviética. ¿Por qué? Porque de esta manera están determinando el cierre del embolsamiento o prácticamente el cierre operativo, el embolsamiento operativo de estas 3 unidades ucranianas. Esto ya lo presentamos en detalle hace algunos días, ¿sí? Recuerdan la formación de este caldero aquí. Bueno, con la toma de esto generan inmediatamente una pared, un muro, formado en primer lugar por las fuerzas rusas y en segundo lugar por este espejo de agua, por estos lagos, ¿sí? Entonces, de esta manera, casi por completo, este caldero aparece cerrado. Todavía Ucrania presenta unidades adentro, ya no tantas como antes, por cierto, ¿sí? Aquí, el avance ruso hacia aquí. Ya no presenta estos 3 batallones enteros como hasta hace poquito, pero sí una buena cantidad de cientos de soldados, quizás incluso más de 1000. Alguien podría realizar la pregunta, bueno, si Rusia está generando este caldero, este embolsamiento desde hace tanto tiempo, ¿por qué no retroceden? ¿Por qué no abandonan esta posición antes? Más aún considerando que en términos estratégicos estos campos carecen de un valor estratégico fundamental o un valor estratégico elevado. Bueno, básicamente porque aquí presenciamos una lucha por retrasar, una lucha por el tiempo, una lucha por retrasar el avance ruso en Pokrovsk. Entonces, cuanto más retrasen la salida de estos, incluso con la posibilidad de un embolsamiento y su destrucción o su entrega al enemigo, ¿sí? Su rendición, perdón. Bueno, esto aquí genera un retraso de los avances rusos y por ende, por sobre todas las cosas, genera un retraso en los avances aquí, hacia Pokrovsk, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, todas las unidades destinadas a esto, al ensanchamiento
del frente para generar un flanco, una ofensiva por los flancos, bueno, esto retrasa. Entonces, por eso la decisión, en este caso sí, responde a la lógica militar, la decisión de retrasar la salida de estos batallones. Aquí el 70 batallón, brigada motorizada 59 y la brigada de defensa 111. Hasta cierto punto responde a la lógica porque la entrega de estos batallones por completo, en ese caso, carece de sentido, pero bueno, sí lo máximo posible hasta la salida, pero cuidado porque otra de las novedades hoy, esta de aquí, el avance, esto todavía no confirmado por imágenes, pero sí el avance hasta esta localidad llamada Selanne Perche, con lo cual prácticamente entre esto aquí, este avance por el sur y este avance por el norte, por la pinza norte, aquí en esta zona, ¿cuánto aparecen de distancia? Para la salida hacia Kurajova, o Curacó, sí, Kurajova, este es el nombre, Kurajova y Kurajovia aquí abajo, ¿no? Kurajova y Kurajova, Kurajivka en ucraniano, si no recuerdo mal, esa es la pronunciación distinta del nombre de la ciudad. Bueno, la distancia muy pequeña, obviamente a fuego, quiero el medidor de distancia, este de aquí, ¿verdad? Me ayudará el mapa, ahora sí. Desde ahí hasta aquí, ¿cuál es la distancia? 5 kilómetros. Y 5 kilómetros de punta a punta, pero bueno, desde aquí hasta el centro, más o menos la mitad, 2,2 kilómetros y medio y viceversa. Más que suficiente para el alcance del fuego de artillería. Con lo cual, la salida de las tropas aún ubicadas aquí, sí o sí va a determinar la pérdida de una parte de esas unidades, ¿sí? Porque van a abandonar esta zona bajo fuego enemigo en el área de alcance de la artillería rusa y por sobre todas las cosas de los drones rusos. 2,5 kilómetros de un lado, 2,5 kilómetros del otro. Banquete para los drones rusos, bueno, y para la artillería convencional también. Esa otra de las novedades. Interesante también, bueno, a pesar de los conscientes de esta situación y a pesar de varios reportes de avances rusos, incluso hasta grupos de asalto hasta esta ciudad ya de Hirn, en la parte norte de Kurajova, por aquí también varios mapeadores. Bueno, los ucranianos acometieron una operación de contraataque, conscientes de la importancia de la conquista de todas estas zonas y de lo importante de esta batalla. Aquí las imágenes bastante interesantes. Esto, si bien, bueno, lo documentan en video, no determina naturalmente el control ucraniano de este área. Por eso esto aquí aparece marcado como en disputa, pero con la presencia rusa realizando avances en esta zona desde hace mucho y con muchas anomalías. Aquí presentan en estos mapas de anomalías de fuegos básicamente los ataques de la infantería rusa, los cuales generan anomalías en estos detectores de calor. Así que toda esta zona infestada, de alguna manera, toda esta zona bajo ataque ruso y en el medio de eso un intento de contraataque ucraniano. Aquí las imágenes bastante interesantes. Bueno, hay un vehículo blindado disparando contra posiciones rusas. En algún momento descenderán los soldados ucranianos para la toma de alguna posición en estas casitas a la derecha. Ahí desciendan. Un poquito más rápido. Ahí el zoom del... Bien, ahí la baja, el descenso de los soldados y la llegada de este pequeño contraataque. Esta es la importancia
esta es la importancia del frente en Pokrovsk, ¿no? Y en particular del frente sur. Aquí los ucranianos están conscientes de que la caída de esto, sencillamente, bueno, en realidad, tarde o temprano esto va a determinar la caída de Pokrovsk y la caída de todo Donetsk, y después de Donetsk, entregados los ucranianos, entregados por, bueno, la posibilidad de avances hasta el Dnieper. Pero conscientes de esto, conscientes de la importancia del tiempo, bueno, cometen una operación de este tipo. ¿Qué otra novedad militar? Y no quiero presentar muchas novedades militares más, porque todavía ni siquiera comenzamos con el plato fuerte sobre el plato fuerte de hoy, la reestructuración del gabinete ministerial ucraniano. Bueno, la otra novedad aquí, esto mencionado la vez pasada, pero ahora confirmado en video, los ataques rusos contra Ukrainsk, esta importantísima, ¿sí? Esta importantísima acá en el frente sur de Pokrovsk, ¿sí? A partir de ahí la posibilidad de un ataque por debajo a Selidove y el cierre de la pinza sur hacia Pokrovsk. Aquí imágenes difundidas hoy. Lo interesante de esto, aquí el audio, porque si bien los canales ucranianos rechazaban, hasta el día de ayer rechazaban la presencia rusa, los combates en esta área, ucranianos hoy, el video de un soldado ucraniano, de un oficial ucraniano en contacto por radio con sus subordinados, pero de fondo claramente escuchable el fuego, ya no el fuego de artillería, el fuego de armas cortas, de fusiles, toda la pinta de AKs, ¿no? Fusiles de asalto AKs, de Kalashnikov. Bueno, esa otra de las novedades, así que confirmadas los combates en los alrededores de Ukrainsk, y también interesante aquí en Selidova, otro intento de contraataque, perdón, no, acá en Selidova, bueno, acá en Selidova, interesante, bueno, está el intento de bloqueo de los ucranianos de este puente. Hace unos días presentamos un video con tanques rusos disparando a través de ese puente. Bueno, aquí los ucranianos bloqueando con vehículos destruidos el mismo puente. Bueno, eso también novedad de el día de hoy. Y la última, ahí bloqueado el acceso. La última, muy pero muy interesante, y esta generó muchas sorpresas. Esto aquí, con solo como ubicación, aquí Pokrovsk. En esta zona todavía, después de este vacío informativo, todavía nada respecto a esto. Seguramente de aquí a poco novedades sobre la consolidación de los avances rusos. Pero muy interesante hoy en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, yo no lo llamaría un contraataque, yo lo caracterizaría como una operación de evacuación llevada a cabo hoy y publicada hoy nuevamente, después de este vacío informativo, llevada a cabo por la brigada de objetivos especiales de Azov número 12. Esta es una brigada de élite. Esta, quizás la recuerden en la defensa de en Mariupol, de la planta Azovstal. Bueno, esa es la brigada de propósitos especiales, no, de objetivos especiales de Azov, una brigada de superélite de Ucrania. Y hoy presentaron este video, sí, ellos mismos lo presentaron, esto en los canales propios de ellos, con, bueno, las imágenes de bombardeos y ataques en distintos lugares el día, entre los últimos 24 horas, y los mapeadores están determinando como zona en combate esto por una incursión, ¿sí? Ahora, esta incursión, desde el punto de vista militar, si quieren reconquistar New York así de profunda con los flancos abiertos,
carece por completo de sentido. En poco tiempo más, el Pac-Man ruso los va a machucar a bombazos y bueno, los rusos van a reconquistar inmediatamente esto. Bueno, aquí hay más videos. Con lo cual, ¿cuál mi suposición, mi interpretación de esto? ¿Y por qué el avance hasta esta zona? Bueno, esto muy probablemente una operación de evacuación, una operación de acceso rápido para el acceso aquí a esta zona de la ciudad y posteriormente, inmediatamente después, la salida con un objetivo recogido aquí, con un objetivo evacuado de esta zona. Ahora, ¿qué objetivo tan importante como para comisionar a una de las mejores brigadas ucranianas, ¿sí?, para despachar a una misión nada sencilla como esta, ¿sí? Evidentemente, las defensas rusas un poco desprevenidas por lo osado de esta misión? ¿Cuál es el objetivo para que una de las mejores unidades comience una operación de infiltración en una zona ya consolidada, con los flancos no consolidados y el seguro contraataque ruso y la reconquista de estos territorios de aquí a pocas horas? Bueno, evidentemente aquí algo muy importante dejado atrás, algo muy importante atrapado ahí. ¿Un oficial ucraniano? ¿Un oficial de la OTAN? ¡Epa! ¡Epa! ¿Puede que eso, tal vez? Algo más importante para los ucranianos, tristemente, no tristemente, que las Fuerzas Armadas de un país quieran más a los oficiales de la OTAN que a sus propios oficiales, genera tristeza desde el punto de vista de Ucrania, pero esa mi interpretación. Algún oficial o alguien importante, algún oficial importante de la OTAN atrapado aquí y mandado por eso una operación de evacuación. Van a abandonar, si no abandonaron ya esta zona y pronto los rusos la reconquistarán. Bueno, esas las grandes novedades del día de hoy después del vacío informativo. Así que vamos a redondear aquí esta parte para poder finalmente comenzar después de casi 50 minutos de transmisión con el plato fuerte del día de hoy. La reestructuración, así la llaman los medios occidentales, yo lo llamaría los despidos masivos de Zelensky en su gabinete. Comencemos con un pantallazo, con una introducción brindada nada más y nada menos que por medios ultra atlantistas, ultra pro-ucranianos, como por ejemplo Euronews. Aquí lo presentamos. Ahora sí. En la mayor reestructuración en tiempos de guerra, Zelensky está cambiando la mitad de su gobierno bajo el pretexto de que se necesita nueva energía. Zelensky vaticinó un otoño crucial para Ucrania y resaltó que las instituciones del Estado deben estar organizadas de modo que se garanticen resultados que les sean favorables. Pero los críticos ponen en duda que esa nueva energía sea tal, dado que la mayoría de nombres son conocidos, aunque hay quienes señalan que el margen de maniobra es escaso. That in Ukraine, cabinet ministers is basically the only governmental body that can be reshuffled during the time of war, during the martial state. We cannot have elections. Bueno, todo esto mentira. Eso en estado marcial no podemos celebrar elecciones parlamentarias ni elecciones presidenciales. Bueno, primero, Ucrania sin un estado de ley marcial propiamente por la ausencia de una declaración de guerra propia y además pueden realizar elecciones. Bueno, todo esto es una interpretación. En realidad, toda esta interpretación responde no a la ley marcial, sino a un decreto presidencial. Bueno, esto es un tecnicismo, pero sí podrían realizar elecciones. Formalmente no solo podrían, deberían haber realizado elecciones, deberían haber realizado las elecciones presidenciales. Perdón.
y deberían realizar las elecciones parlamentarias de aquí a poco, porque de lo contrario los mandatos caducan, pero bueno, así la situación. Zelensky presenta un mandato caduco, representa un presidente caduco. Bueno, y aquí no solo caduco en lo formal, sino también caduco en su situación. Redondeamos entonces, quería realizar la aclaración nada más sobre esta mentira flagrante. Parliament, we cannot have elections of president. But of course, we need new energy, we need new people, we need new approaches, at least in government. En octubre de 2023, Ucrania debía celebrar elecciones parlamentarias y en la primavera de este año comicios presidenciales. Pero tras la invasión rusa, la votación quedó legalmente prohibida y con su viabilidad en entredicho. Alrededor del 18% del territorio está ocupado por Rusia y millones de personas se han visto obligadas a huir desde el comienzo de la invasión a gran escala. Organization of even new ministries due to the the situation that we have so many people abroad and we have to have this better communication with them. So just Ministry of Foreign Affairs cannot do that. A finales del año pasado, casi 5 millones de ucranianos se encontraban en el extranjero tras huir de la invasión rusa y una cantidad significativa de ellos ha permanecido fuera del país. Bueno, hay otra información equivocada también. No 5 millones de ucranianos en el extranjero, sino 10 millones de ucranianos en el extranjero, la mayoría de ellos en Europa, pero no solamente. Por aquí, otra perspectiva para presentar el tema inicialmente, antes de comenzar el análisis. Esto de France 24, pero en inglés, pero con muy buenos subtítulos al español. Sí. After President Zelensky, he was Ukraine's best-known figure overseas. Sobre Kuleva. Military and political support in fluent English. Now, after 4 years on the job, Foreign Minister Dmytro Kuleba has tendered his resignation. Back in April, Andriy Yermak was appointed as Kuleba's second-in-command. And in recent months, Yermak has replaced him on several important trips abroad. As Chief of Staff, it was Yermak who negotiated the supply of F-16s from Western allies. Several other cabinet ministers have also resigned, including the strategic industries, justice and environment ministers, likely making this reshuffle the biggest since Russia's 2022 invasion. I am very grateful to the ministers and the entire cabinet team who've been working for Ukraine for the sake of Ukrainians, but we need new energy. The timing of the reshuffle has raised questions ahead of Volodymyr Zelensky's forthcoming trip to the United States, where he hopes to present a victory plan to Joe Biden. In any case, the Ukrainian president indicated that a change was necessary to help keep up morale as the war nears its 1,000th day mark in November, and at a time when Ukraine faces major challenges amid an increase in aerial attacks and Russian advances in the east of the country. Bueno, simpático esto de las nuevas energías, ¿no? En concreto, Zelensky determinó la eyección de 6 ministros de su gabinete, quienes presentaron la renuncia. Por lo general, esa es la forma de despido en los gabinetes. No, los presidentes por lo general no promulgan el despido de un ministro, sino que sencillamente solicitan su renuncia. En muchos casos, los ministros presentan la renuncia a disposición de los presidentes con antelación, anticipadamente, de manera que ni siquiera los presidentes deben solicitarla, sino que la renuncia aparece ahí. No la solicitan, sino que cuando la quieren, ahí aparece, ya la presentaron. Y en este caso, la renuncia de mayor renombre, sin lugar a dudas, referencia a Dmytro Kuleba, aparece ligada a Dmytro Kuleba, él hasta hace nada, hasta la aprobación el día de hoy de su renuncia por la Rada ucraniana, el ministro, hasta el día de ayer, el ministro de Relaciones Exteriores. Ahora, ¿qué aparece detrás de esto? Bueno, presentemos respecto a esto sobre las causas de esta situación.
algunas de las lecturas de medios occidentales. Atención a esta. Zelensky sufre una fuerte reacción cuando la reorganización desencadena acusaciones, la reorganización en el sentido de esta reestructuración ministerial. Zelensky sufre una fuerte reacción cuando la reorganización de su gabinete desencadena acusaciones de apropiación del poder. Una mayoría parlamentaria y la ley marcial significan que el presidente ucraniano tiene el derecho de reunir a su gobierno como le parezca, pero la oposición protesta. Algunas de las cosas. Atención a los argumentos de Político. El presidente ucraniano Zelensky provocó reacciones negativas en Kiev el miércoles cuando el Parlamento inició la mayor reestructuración de roles gubernamentales desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala. Mientras las fuerzas de Moscú avanzan en el este de Ucrania y Kiev presiona a sus aliados occidentales para que utilicen sus misiles en territorio ruso, las principales figuras de la oposición acusaron a Zelensky de llenar cada vez más los puestos gubernamentales con una camarilla de aliados cercanos y leales en un intento de consolidar el poder en torno a su oficina. Todas las acciones de las autoridades actuales hablan de una centralización sistemática del poder por parte del presidente y su gabinete, dijo Político Kim Plushtin-Sande, diputada del partido de oposición Solidaridad Europea. Esta oleada de renuncias de funcionarios del gobierno habla ahora de una grave crisis de gobernanza en el país. Esto dicho por la propia oposición en este momento, a pesar de la censura, la poca oposición en el Parlamento ucraniano con esta acusación. La acusación de la concentración del poder alrededor de Zelensky. Entre los que se dirigen a la salida se encuentra el popular ministro de Asuntos Exteriores Kuleba, quien presentó su dimisión por razones aún no explicadas el miércoles. Bueno, la única explicación hasta ahora brindada por Zelensky es esta de la necesidad de nuevas energías, ¿sí? Para nuevas energías, qué mejor que el despido de la mitad de los ministros. Un ex alto funcionario que, como otros en esta historia, pidió el anonimato para hablar con franqueza sobre la reestructuración, dijo que Kuleba probablemente fue destituido debido a un enfrentamiento con el poderoso jefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak. Todo el mundo sabía que tenían un conflicto, una vez incluso presencié un episodio de eso. Debido a su cargo, Kuleba tenía contactos directos bien establecidos con Blinken, con Annalena Baerbock y muchos otros. Incluso si fuera 300% leal, la oficina del presidente no podía dejar ese canal de comunicación en manos de una persona de la que no están completamente seguros de que sea su persona, si se entiende a lo que me refiero. Bueno, esta es la línea manejada o la línea sugerida por Político. Aquí, los funcionarios y asesores de Zelensky dijeron a Político que Kuleba, aunque era conocido por muchos en todo el mundo y aparecía a menudo en televisión, ha hecho poco en el último año para impulsar la reacción de Kiev con Washington. Bueno, estupideces. Las líneas, las interpretaciones sugeridas o las interpretaciones hechas aquí por Político. Bueno, por un lado, la de la concentración de poder de Zelensky y la disolución de esta manera de una figura política como Kuleba, con mucha llegada a la Casa Blanca, con mucha llegada a Berlín, con algunas negociaciones, supuestamente incluso algunos canales de diálogo establecidos de manera autónoma. Bueno, Zelensky no quiere a su lado figuras de peso en términos políticos. Recuerden su decisión de reasignación, entre comillas, o más bien de despido del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Zaluzhny, en su momento, a quien despachó hacia Reino Unido como embajador, si no recuerdo mal, en el marco de, en ese entonces, todavía deliberaban sobre la suspensión de las elecciones o no, y Zaluzhny aparecía como el hombre más popular en Ucrania, ¿no? Aparecía como el candidato más popular para esas eventuales elecciones finalmente suspendidas. Así que, bueno, en este caso algo parecido, alguien con un perfil político propio. Zelensky eso no lo convalida de ningún modo y quiere a su poder muy centralizado, por eso todos los reemplazos con gente de su riñón. Esa es una de las lecturas. En segundo lugar, esta otra del enfrentamiento entre Kuleba y Yermak. Yermak, un hombre directo de la Casa Blanca de Estados Unidos, incluso también de
de Reino Unido, sí, muy cercano a Reino Unido, directamente responde a los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos. Esta disputa habría generado la salida de Kuleva. Y por último, aquí otra versión más, esta de una publicación británica, la anterior de Político, una publicación estadounidense, aunque en manos de la editorial Axel Springer, de un medio alemán, pero una publicación estadounidense, aquí The Economist británica. Mientras su popularidad se desvanece, aquí una sugerencia interesante, Volodymyr Zelensky reduce su gabinete, ha reorganizado su equipo y concentrado el poder. El miércoles el Parlamento de Ucrania se reunió para aprobar una inesperada ola de renuncias. Fue el comienzo de la primera gran reestructuración de Zelensky en tiempos de guerra, un carrusel de ascensos y despidos a la irrelevancia. El presidente quería un espectáculo rápido para abrirse camino a los titulares. El resultado, en el que incluso miembros de su propio partido se burlaron de los procedimientos y 3 de las 7 votaciones fracasaron, insinuó una creciente disfunción dentro del gobierno. Atención, porque por aquí algunas claves, algunos indicios de las verdaderas causas detrás de esto, ¿no? Las tensiones entre el presidente y su ministro de Asuntos Exteriores han ido en aumento desde el inicio de la invasión a gran escala en 2022. Antes de eso, las carreras de ambos hombres se encajaron. Zelensky sacó al diplomático nerd de la relativa oscuridad en 2019. Bueno, según fuentes cercanas al presidente, el destino de Kuleva quedó sellado en abril cuando Andrei Shiva, su sucesor, del que se rumoreaba que sería su sustituto, fue trasladado de la oficina del presidente a viceministro de Exteriores. Varias fuentes cercanas al presidente sugirieron que la presión del Departamento de Estado impidió que se produjera el cambio. Ahora se acerca la temporada electoral en Estados Unidos, la atención se centra en otra cosa, señala una fuente. ¿Cuál la sugerencia o la lectura posible entre líneas de esto? ¿Cuál mi interpretación relativa a esto? Bueno, sin dudas la concentración del poder de Zelensky puede aparecer como una de las causas. Quizás incluso la disputa con Yermak también haya determinado en cierta medida, terciando en esta decisión. Pero acá lo importante es esto de la pérdida de popularidad, este titular de mientras su popularidad se desvanece y el fracaso de las propias votaciones relativas a las renuncias. Acá las ratas comienzan a abandonar el barco, señoras y señores, demoledores y demoledoras. Acá muchos comienzan a vaticinar un final no muy lejano y frente a lo inevitable, frente a una derrota inexpugnable, comienzan a abandonar el barco en busca de mejores destinos, de el salvataje individual, una situación del sálvese quien pueda. Esa la causa de fondo de esto. Respecto a las consecuencias, aquí algo interesante, y acompaño esta conclusión de esto de Economist también. Dada la centralización que ya se ha producido durante la guerra, es poco probable que los cambios ministeriales tengan un impacto serio ni en el gobierno ni en las líneas del frente en el este de Ucrania, que parecen cada vez más precarias. Sin embargo, varias fuentes describen los cambios como una mayor consolidación del poder en torno al influyente jefe de gabinete de Volodymyr Zelensky, Andrei Yermak. Tenían gente leal a su alrededor, pero ahora tienen gente aún más leal. Bueno, esto también, una situación propia del caos, de la desesperación. Quieren a gente no leal, sino ultra leal. Y por eso este reordenamiento, esto recuerda cada vez más al búnker de Hitler, también descrito en esa fenomenal película protagonizada por Bruno Ganz, un actor alemán lamentablemente muerto hace algunos años. Bueno, en la desesperación, en la locura, comienzan a rechazar cualquier opinión medianamente
disonante, crítica, cualquier persona sospechada de, no de desleal, sino de menos leal que la lealtad total y absoluta. Entonces quieren a gente completamente, no quieren a gente leal, quieren a súbditos, quieren a gente completamente subordinada, completamente obsecuente, y ese el sentido de estos cambios. Y naturalmente las ratas abandonan el barco, ¿sí? Las personas afectadas por esto con gusto abandonan ese lugar en búsqueda de otros destinos menos truculentos en cuanto a su final, inminente en términos de una guerra de desgaste, por cierto. Y respecto a las consecuencias, efectivamente, ningún cambio de gabinete, y más con esta gente asignada como reemplazo, esta gente súper leal, súper subordinada, súper obsecuente, no van a determinar ningún cambio de ningún tipo, más allá de que, o amén de que, la política de Ucrania no la determinan sus ministros, la determina Estados Unidos, la OTAN, un poquito menos la Unión Europea, pero por sobre todas las cosas Estados Unidos, y recién en segundo lugar su principal representante en Ucrania, su marioneta principal, Zelensky, y todos los demás acompañan eso. Bueno, acompañemos lo de la marioneta principal, concatenemos a Zelensky y a Yermak, otro hombre de Estados Unidos. Ellos determinan la política en lo interno a partir de las órdenes de Estados Unidos, y los ministros sencillamente acompañan con un sí Volodymyr, sí Andrei, y nada más que eso. Así que un síntoma del caos y de la situación de desesperación y de inminente desastre político en esta guerra. Las ratas abandonan el barco y sin consecuencias mayores para el desarrollo de la guerra, como así también para los lineamientos generales de la política ucraniana, ¿sí? Con lo cual, vamos a redondear el análisis por aquí, sin antes, recordando antes, naturalmente, por favor, demoledores, acompáñennos con el pulgar arriba. 1.300 personas conectadas y menos de 1.000 likes. Por favor, demoledores, esto nos ayuda muchísimo. El like, el pulgar arriba nos ayuda muchísimo contra la censura. Recuerden, como siempre, que este domingo vamos a realizar la charla dominical con Fernando, como de costumbre. Mañana otra transmisión de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Y como siempre, todos los, bueno, recién Fernando y Juan y Eduardo Bior presentaron sus propios programas en nuestro canal hermano de MP Geopolítica. Por favor, suscripción a ese canal también, no lo desaprovechen. El canal con los mejores analistas en español, con una libertad total. Mañana Juan Antonio Aguilar por ahí. Y más tarde nosotros, y el domingo nosotros nuevamente con Fernando Moragón. Dicho esto, queridos demoledores y demoledoras, un beso y un abrazo enorme a nuestra queridísima moderadora Beatriz Pulido. Un agradecimiento nuevamente. Y dicho esto, hasta el día de mañana. Chau, chau. Yeah.